Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que rompe en esta negra noche neoliberal latinoamericana. Negra noche neoliberal latinoamericana que como vemos tiene muchas facetas. Es el retorno de un denominado Plan Cóndor que ya existió en la década de los 70 y que es traído por los mismos individuos que lo llevaron en esos años y que duró desde el año 70, 1974, la caída de Nicolás de Allende, de Salvador Allende, hasta 1989 prácticamente, en que se producen los grandes cambios. El Plan Cóndor se caracteriza porque los militares, Stroessner, la Junta Militar de Brasil, la de Uruguay, la de Argentina y el presidente León Febres Cordero en Ecuador, deciden el exterminio de la izquierda, matando uno por uno cada uno de los supuestos ideólogos, instigadores y los denominados subversivos. No eran terroristas en ese momento, eran subversivos. Esta persecución la inició el denominado el capo, el creador de los denominados halcones bastardos de Estados Unidos, en que tenemos entonces a la cabeza Henry Kissinger y luego aparecen Bolton, aparece el actual representante ante las Naciones Unidas de Estados Unidos y aparecen todos estos que están otra vez en el poder. Entre ellos también estaba los famosos halcones, el vicepresidente de los Estados Unidos en la época de Bush. Todos ellos fueron parte de la CIA. Por ejemplo, el Bush padre fue director de la CIA. Los otros eran secretarios de Estado o asesores, embajadores. ¿Qué particularidad tenía toda esta gente? Toda esta gente tenía la particularidad de que, uno, tenían un gran vínculo con judíos. Segundo, tenían un gran vínculo con las teorías neonazis. Eran neonazis, habían aprendido del nacionalsocialismo. Y el nacionalsocialismo llegó a un momento a tener éxito en los Estados Unidos y fue apoyado por el movimiento denominado la supremacía blanca del Ku Klux Klan. Llegaron a ser millones de norteamericanos desfilando por las calles antes de la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos no se atrevía a entrar contra Alemania porque dentro de su misma población, la supremacía blanca, que era un grupo resentido que había logrado sobrevivir a la guerra civil de 1874-76 en Estados Unidos, y este grupo era el grupo de los sureños blancos que odiaban a los negros y los querían tener a los negros de esclavos toda la vida. Tenían 4 millones de negros en ese territorio. Esta gente no desapareció, no se murió. Pasaron los años y renació como un grupo que estaba contra la libertad de los negros, el derecho al voto de los negros, el derecho electoral, el derecho a participar en las profesiones, el derecho a entrar a los colegios, escuelas, universidades, el derecho de tener el mismo servicio higiénico, de tener el mismo bus. Este grupo racista se toma el poder en Estados Unidos a través, después de tantos años, a través de Donald Trump. Este grupo es un grupo que renace en el medio oeste
donde gran parte de la gente se queda sin empleo o sus salarios no mejoran en los últimos 30 años. Y ven en latinos y negros que vienen a quitarles el trabajo, más aún cuando toda la industria se desplaza hacia China y genera un gran problema laboral, y otra parte de la industria es sustituida por la mecanización robótica, la mecanización industrial, que despide a un montón de trabajadores y las máquinas pasan a hacer el trabajo manual. Esto genera disconformidad y así nace el movimiento neonazi, una versión norteamericana que hoy está en el poder, agarrado mediante Donald Trump. Donald Trump representa todo lo que es la opulencia del blanco supremacista norteamericano. Donald Trump, a su vez, hace una jugada genial. Utiliza todos los eventos como la reunión del grupo Billboard, la reunión de los 20, inclusive las participaciones de él en la ONU, las reuniones con sus visitas internacionales para acuerdos con la Comunidad Económica Europea, con la OTAN, con todos esos, para hacer propaganda. Esto es lo que le permite y prácticamente le tiene ya dada la presidencia de los Estados Unidos en los próximos años. La posibilidad de que Donald Trump gane las próximas elecciones son las más altas que Donald Trump haya tenido nunca. Cuando empezó, hace 4 años, él tenía todas las de perder. Tenía poco dinero, tenía mala fama, tenía poca presencia política, pocos logros, no se sabía ni quién era, solo se sabía que era un millonario arrogante, vanidoso, pretencioso, con una sola cosa a su favor, que todo el mundo sabía que era malo, mientras que los del Partido Demócrata, todo el mundo se pintaba como bueno, pero nadie les podía creer, porque no habían sido buenos. Obama, que recibió el Premio Nobel de la Paz, nada más ni nada menos mantuvo 16 guerras, mantuvo prisioneros en Guantánamo, centros de tortura en Irak. ¿Cómo? Y ganó el Premio Nobel de la Paz. La doble moral del Partido Demócrata es lo que hizo repugnante para los norteamericanos el Partido Demócrata, y es solamente Bernie Sanders el único que tiene una cara limpia y una ideología muy concreta que puede oponerse a los otros. Los otros tienen un doble juego. Hoy, Donald Trump tiene todas las posibilidades de ganar las próximas elecciones, porque entre sus grandes logros está haber conseguido que la economía norteamericana crezca. Y cuando la economía norteamericana crece el 1, el 2 o el 3%, como está ahora, estamos hablando de la economía más grande del mundo, pues el volumen más fantástico de dinero y que crece. No es lo mismo que cuando un campesino se siente mejor porque ya puede comprar una motito o un caballo, arreglar el techo de su casa y tener platita para algo más. Claro que crece su economía y crece posiblemente al doble, pero es campesino. Cuando Ecuador le dicen que creció el 5 o 10%, bueno, sí, creció. Cuando Estados Unidos crece el 1% o el 2% o el 3%, eso es una monstruosidad. Y que Estados Unidos haya crecido de las manos de Donald Trump en su economía es un logro extraordinario. Y eso, quieran o no quieran, pesa en las próximas elecciones. Por otro lado, Estados Unidos ha establecido lo que se llama la Pax norteamericana, pues que es como la Pax romana. ¿Qué es la Pax norteamericana? El mundo, igual que en Roma, puede comerciar con todos.
Los países, en esa enorme superficie que era el Imperio Romano, había comercio, había tránsito, había movilidad, había personas, había intercambio, había grandes cambios sociales. Y el que no le gustaba, venían los romanos y le daban palo y volvían a establecer la paz. Y el que se sublevaba, palo. Y el que no cumplía, el que quería poner fronteras y entrar a pelear con el vecino, palo. Esa fue la famosa paz romana. La comenzó a establecer, por ejemplo, el más grande genocida de la historia de Roma, que es Julio César, que conquistó las Galias haciendo en base al genocidio. Bueno, hoy Norteamérica ha sembrado de cierta manera a Estados Unidos la Pax norteamericana. ¿Qué es eso? Bueno, que los árabes quieren levantarse, quieren hacer su Estado Islámico, palo contigo. Que los iraquíes no les gusta y quieren hacer otra cosa y que quieren poner, intervenir en el precio del petróleo, palo contigo. Que los afganos están no quieren a los norteamericanos en su territorio, palo contigo. Que los de Libia también están muy alzados, toma. Que en América Latina hay los venezolanos que no le caen bien, palo contigo. Y al mismo tiempo hay una enorme circulación de mercancías en el mundo. La Organización Mundial de Comercio funciona, hay un gran crecimiento de todas maneras de todo el planeta Tierra, y esto se llama la Pax Norteamericana, palo contigo, la ley del garrote, la ley del más fuerte, y eso es un éxito de Donald Trump. Y por supuesto Donald Trump no tiene ningún escrúpulo en ir y poner cañones cuando alguien le molesta, ir y poner bloqueos cuando a alguien le molesta, ir y quitar cuentas bancarias y sancionar funcionarios y personas de otros países cuando no le gustan. ¿Quién le molesta? Nadie. Nadie puede hacer lo mismo con los norteamericanos. Eso se llama la Pax norteamericana. ¿Que el mundo está viviendo la Pax norteamericana? Sí, como se vivió la Pax romana. ¿Cuánto tiempo va a durar? Seguramente la Pax norteamericana durará hasta el momento en que la misma sociedad norteamericana comience a destruirse. ¿Cómo se va a comenzar a destruir la sociedad norteamericana? No la vamos a destruir, ni se va a destruir porque haya guerras. La sociedad norteamericana se va a destruir primero porque el invento de ellos, que es el Internet, ahora está en manos de los chinos. Tienen el 5G y el 5G cambia todo. Ahora la red ya no es norteamericana, ahora la red va a ser china. Y eso es, para Estados Unidos es un shock. Es algo que no puede tolerar, por eso es la pelea contra Huawei. El segundo gran problema es el dólar. El dólar, ya no quieren el dólar, ya la gente ya no quiere negociar en dólares, ya los países no quieren negociar en dólares porque dicen que esa es una moneda ficticia. No tiene respaldo. Entonces comienzan a pensar en monedas como el Bitcoin, comienzan a pensar en monedas como monedas fundamentadas en el oro, con respaldo en oro, o intercambio entre países en su propia nueva moneda. Y esto es lo que está el segundo factor de colapso norteamericano. El tercer elemento del colapso norteamericano indudablemente es la droga. Tienen una sociedad que se ha convertido en la mayor consumidora de droga y solamente en este año ha aumentado el 2.8% del consumo. Ya era el mayor consumidor de droga del mundo y ahora tiene 2.8 más de consumo de droga. ¿Y qué significa el consumo de droga? Significa que sus fronteras se vuelven permeables. ¿Y cómo se vuelven permeables? Porque la droga es ilegal en Estados Unidos, pero hay demanda. Entonces, todos los narcotraficantes del planeta Tierra pueden meter droga, no se sabe cómo, de mil formas, de mil maneras. Eso lo vemos en esa serie de Aeropuerto. Bueno, ingenio no les falta al ser humano. Y eso es el camino de su autodestrucción. No solamente porque la gente consume más droga, sino porque se permeabilizan sus fronteras. Y el tercer factor elemental es el problema de la calidad humana, el factor físico. Es una sociedad obesa, ha pasado al sobrepeso, tiene
las enfermedades crónicas más severas del planeta, con una descomposición de sus cuerpos. Y eso se ha convertido en epidemia nacional. Ser obeso es una epidemia en Estados Unidos. Y eso afecta a la calidad humana. Cuando usted tiene un cuerpo más grande, como el cuerpo de los holandeses, como el cuerpo de los norteamericanos, que crece, la mayor parte del cerebro, de la sangre, ya no va para el cerebro, va para el cuerpo. Y entonces va la gente siendo más tonta y menos inteligente de generación en generación. Lo que le salva ahorita a Estados Unidos es la gran migración de gente hambrienta que todavía tiene gran circulación sanguínea cerebral, que llegan de América Latina, de África, del mundo árabe, de todas partes llegan y producen un recambio genético. Porque si no tuvieran ese recambio genético, estarían en la última de las últimas. Muchas gracias.